que llegó el momento de discutir una reforma fiscal en Panamá o no es necesario todavía? Buenos días, Álvaro. Yo creo que sí, en primer lugar que me has hecho trampa porque Ese no me, era el tema, ese no me era el tema, citaste, me citaste para otra cosa y ahora me has metido en ese enredo, hombre. Eso pero no ¿qué se cree hace. usted que estaba allá dentro del monstruo? No, mira, buenos días a todos. Buenos días. Pensaba aquí, ya las canas comienzan a ponerlo a uno a pensar de otra manera el mundo, porque mira que, ¿sabes qué es lo que yo estaba pensando? Que a René lo conozco cuando yo fui viceministro de Finanzas. A Liz Beica la conozco también de otros tiempos. Sigue guapa como siempre, tan guapa como Ana Matilde, que la conozco de hace años, y a ti también de Chitré. Y yo digo, oye, ya estoy como mi abuelo que conocía a medio pueblo. Este, y eso es lo que te... Bueno, sobre la reforma fiscal, primero que nada, y me cortas cuando si me extiendo demasiado. Reforma fiscal, ¿qué significa? Reforma, primero que fisco no es solamente los impuestos, también manejo el presupuesto. Hablamos en tal caso de una reforma tributaria que creo que es lo que tienen en mente. Eso, exacto. Pero es Y la fiscal y una integral. reforma tributaria no solo implica a subir impuestos, punto Panamá tilde, esto se trata de la estructura del sistema. Entonces nosotros por ahí sacaron muy mal redactada una noticia del FMI que dijo, eso lo dice todos los años que viene a la visita del artículo cuarto, porque Panamá tiene demasiadas exoneraciones, tratamientos especiales. Es decir, el que está en el régimen general es raro, porque cada cual tiene su régimen especial. Ese es un problema estructural. Y hay otro muy importante que solo los que hemos estado adentro lo podemos decir. Lo puede decir don Publio de Gracia, que es el director actual, lo puede decir eh, todos los que hayan sido directores. La administración tributaria panameña es muy débil estructuralmente, técnicamente, en cantidad de personal, en capacidad de continuidad de los proyectos, porque el recurso humano te lo cambian en todos los gobiernos, eso debiera ser como la policía, que no la tocan, como el Ministerio Público. Entonces, no se trata solo de redactar leyes, o sea, los números sí indican que hay que recaudar más. Para recaudar más, tú puedes hacerlo a la brava, subiendo impuestos. Pero ¿qué pasa con eso? Que si la administración tributaria no tiene capacidad de cobro y o hay muchas exenciones, el solo subir tarifas provoca que le cobres más impuestos a los que ya pagan. Y los que no pagan, los que están fuera por trampa, por lo que sea, por debilidad de la administración, porque no se trata que todos los contribuyentes estén haciendo trampa, no, sino que la administración no tiene la capacidad de buscarlos. Entonces, esa, todas esas deficiencias juntas provocan que unos paguen y otros no paguen. Así que no puede ser solo un asunto de subir tarifas, sino hay un fortalecimiento de la capacidad de la administración tributaria y un nivelamiento del terreno de que ese exceso de exenciones. ¿Qué pasa? Que en Panamá no se entiende lo de insumo, lo de incentivo. Incentivo es como cuando un bebé nace y tiene ciertos problemas y lo ponen en la incubadora por un mes. En algún momento tienes que sacarlo de la incubadora y ponerlo a vivir como todos los demás. En Panamá hay negocios que si le quitan el incentivo que tienen hace 20 años, Se le quiebran. acabaron las ganancias, claro. Quiebran. Entonces ellos no tuvieron un incentivo, sino que viven conectados a respiración artificial. Tú no puedes vivir en una economía de mercado como la nuestra así. Entonces el asunto es estructural, no solo de subir tarifas. Estoy de acuerdo, por eso decía la reforma fiscal porque es integral, porque hay que revisar la estructura, además De acuerdo. de que hay que buscar la forma que sea progresivo, y no en el sentido de que, bueno, donde más están las ganancias, ahí es donde debe estar más pago, porque nosotros tenemos una clase media que casi todos tenemos retención en la fuente o que pagamos todas nuestras obligaciones, que somos los identificables, los como tú bien decías, o sea, lo único que van a hacer es Así cargar es. al que ya paga, porque los que cumplimos, son el mismo grupo de gente Y siempre. las cifras lo demuestran, Ana Matilde. Imagínate que la persona natural aporta más en impuestos sobre la renta que la jurídica. Eso no Imagínate. puede ser. El nivel de evasión, ningún país tiene 100% cero evasión, pero Esto es es como la escandaloso. corrupción, ¿no? Como la Sí. corrupción, ¿no? Que No hay ningún tal país cosa hay como cero dinero. corrupción.
Pero en el caso del impuesto, según la CEPAL, datos de la CEPAL, que al final se copiaron de una investigación que hizo la DGI, que viene haciendo desde la pasada administración y que en esta lo han continuado muy bien unos estudios que publican. 40% de evasión en personas jurídicas de impuestos sobre la renta. Y en esa evasión no están los regímenes especiales, porque el que tiene regímenes especiales no está evadiendo impuestos. Él tiene una ley. Entonces, así no podemos. Si no se recauda lo que hay, Exacto. primero, si recaudamos lo que hay, por pésima sea la estructura del sistema, solo recaudar bien lo que hay, ya subimos la recaudación. Claro. Ok, Publio, acabo de enterarme que ayer el procurador de la Nación, Javier Caraballo, envió su opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura de José Raúl Mulino. A juicio del procurador, no es inconstitucional. Acabo de subirlo a mis redes incluso. ¿Qué piensa Publio que generó un debate en relación con este tema? ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional? ¿Puede correr o no puede correr José Raúl Mulino? Mira, mi opinión es puramente jurídica. Yo opino de política, he participado en política, pero me considero un profesional lo suficientemente serio como para no estar confundiendo la política con el derecho, sobre todo el derecho constitucional, la institucionalidad del país. Hay muchos colegas que están opinando y que a mi juicio mezclan su posición política para su opinión jurídica. No digo que todos están en ese escenario, porque el derecho pues a veces es interpretable y respetuosamente hay gente que no piensa como yo y yo no pretendo que todo el mundo piense como yo pienso, pero sí hago un llamado a tratar de escuchar mi opinión y la de los demás y darse cuenta dónde hay política y dónde hay razonamiento jurídico. Yo vivo de ser abogado, esa es mi profesión y la respeto mucho, me gusta mucho mi profesión. Yo no soy como el médico que hay médicos que si fueran ministro de salud comienzan a decir a la gente, no se preocupe, no hay que hacer nada, no se preocupe, y si se enferman, no. Si yo voy a hablar de derecho, voy a hablar de derecho, aunque otra parte de mi persona pueda hablar de política cuando quiera. La Constitución, vamos a ponerlo sencillo. Primero, en cuanto a la jurisdicción, porque lo que cuestionan el tema ponen en duda la jurisdicción de la Corte Suprema. Eso es una tontería, perdonen el calificativo. El Pleno de la Corte es competente totalmente para conocer la inconstitucionalidad de las actuaciones del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no es un órgano del Estado, es un tribunal, sí, que tiene control sobre la legalidad electoral. El debate de la legalidad es si cumple o no con el Código Electoral. El debate de la constitucionalidad es si se cumple o no con la Constitución. Obviamente, todos los jueces, incluido el Tribunal Electoral, cuando aplican la legalidad, tienen que respetar la Constitución. Si no lo hacen, nuestro sistema, en otros países puede ser diferente, pero en nuestro sistema, los 9 magistrados juntos constituyen un tribunal constitucional que se llama la Corte Suprema en pleno. Ese tribunal es totalmente legítimo para conocer, no solo por concepto, sino que expresamente lo dice la Constitución. Mire usted, para que vea la credibilidad de muchos de los que han criticado mi planteamiento, que lo primero que hicieron fue decir que la Corte no tenía jurisdicción, como para tirar una bomba de humo. Eso no es verdad. La Corte tiene plena jurisdicción. Y que tenga jurisdicción no significa que la Corte Suprema va a dictar una sentencia necesariamente a favor o en contra del criterio que yo estoy diciendo. Eso es simplemente que puede decidir el caso. Ya eso está superado. Bien, en cuanto al fondo del asunto, usted lo puede abordar desde la óptica de las primarias o no primarias, o desde la óptica de si se requiere o no un candidato a vicepresidente o no, o no. Las dos son causales de inconstitucionalidad a mi juicio. Pero como estamos en la radio y no hay tiempo, yo pienso que es mejor
abordar el tema de vicepresidente porque es más fácil de transmitir. Y desde el punto de vista del principio de universalidad constitucional, perfectamente con una que sea inconstitucional ya es inconstitucional, no se requieren las dos. Hay otro elemento de procedimiento. El procurador opinó, los procuradores alternativamente opinan en el procedimiento de inconstitucionalidad. Uno a favor, otro en contra. Perdón, un turno procurador de administración, en un turno el procurador de la nación. Ellos opinan. La Corte no está condicionada por lo que el procurador diga. Lo que el procurador de la nación ha dicho, lo desconozco porque me estoy enterando aquí, así que no puedo hacer ningún juicio de valor ni jurídico sobre lo que el procurador haya dicho. Y yo lo respeto, pero hay cantidad de casos donde el procurador o la procuradora, en el caso cuando Matilde fue, opina una cosa y el pleno de la Corte, que es el tribunal, decide otra. Eso no es condicional, ni es un indicio, ni nada. Ahora, yo he tenido como abogado casos donde el procurador ha opinado a favor mío y yo me emociono y después la Corte me da en contra. O sea que eso para los efectos prácticos no es útil, etc. Vamos al fondo del tema de vicepresidente. Tratando de simplificarlo, la Constitución de la República de Panamá dice que con el presidente y de la misma forma se elige a un vicepresidente de la República. Y también dice en otro artículo, eso significa que el mismo día se elige un vicepresidente. Y también dice que en otro artículo, que el mismo día que toma posesión el funcionario de elección popular llamado presidente, ese mismo día toma posesión otro funcionario de elección popular que se llama vicepresidente. Los dos tienen que ir a la Asamblea Nacional y tomar juramento. Algunos dirán, bueno, esas son puras formas, pura cosa de abogado ahí, que por qué, pero eso tiene una razón jurídica y de ciencia política. Primero, el presidente de Panamá, todos los presidentes, no solo se elige a la persona, sino un proyecto, plan de gobierno. Aquí estuvo el expresidente Torrijos hablando de su plan de gobierno como candidato, todos los candidatos tienen su plan de gobierno. En teoría, los panameños votamos por un proyecto, por un plan, por una visión del Estado que representa un candidato. Se quiere que el vicepresidente, aunque sea por alianza, como es el caso de Rómulo Rux y Blandón, el vicepresidente sea parte de esa visión del país. Por eso se escoge el mismo día. Ese es el primer argumento, este es de ciencia política. Porque imagínense ustedes, si el presidente y el vicepresidente no tienen la misma visión, el día de mañana, si Dios no lo quiera, muera el presidente, entonces el vicepresidente hace un cambio absoluto de todas las políticas. No, no tiene que hacer exactamente lo mismo que el presidente anterior, pero se asume que en la elección el ciudadano votó por ese proyecto de una visión que puede cambiar en los detalles, pero si el vicepresidente se encarga del gobierno, entonces que se más o menos se mantenga la visión que fue el voto de la mayoría. Por eso se tiene que escoger el mismo día. También se tiene que escoger el mismo día para poder que tomen posesión el mismo día, que es un mes después, el 1 de julio, está dicho en la Constitución la fecha. No se va a hacer otra elección entre el 5 de mayo y el 1 de julio para escoger un vicepresidente, y si gana un candidato de otro partido a vicepresidente, eso va a ser una pelea de perro y gato ahí en el gabinete, porque el vicepresidente tiene voz en el Consejo de Gabinete. Cuando sacaron a Varela del gobierno, en el gobierno del presidente Martinelli, lo sacaron del cargo de ministro, pero nadie lo pudo despedir de vicepresidente, porque él era parte del, con voz, no con voto, en el Consejo de Gabinete. O sea que él podía ir, él no fue porque no quiso, no sé, pregúntenle a él, pero él podía ir todos los días de sesión de gabinete a sentarse ahí y nadie lo podía sacar porque él tenía un derecho que el pueblo le había dado con sus votos. Es decir, hay un sistema, puede que nos guste, puede que no nos guste, pero el sistema que está en la Constitución es que el mismo día se elige
a un candidato a presidente y a un candidato a vicepresidente que después, el 1 de julio, tienen que tomar posesión ante la Asamblea Nacional y jurar el cargo. Y que el vicepresidente elegido el mismo día va a tener una duración en su condición de vicepresidente exactamente del mismo periodo que el presidente. El otro elemento ahí es el filtro, bueno, ya ese tiene que ver con lo de las primarias que no quisiera entrar allá, pero, o bueno, lo voy a decir porque no tan a fondo. Miren, cuando la Constitución contempla que hay un jefe del Ejecutivo que es el presidente de la República. Pero esto está hecho, incluso fue hecho a principios de siglo, muchas de estas cosas fueron cambiadas. A principios del siglo pasado, que fueron cambiando a mediados de siglo, del 46, 41, 46, que básicamente son sustanciales. ¿Qué pasa si el país, no sé si lo hemos visto en las películas, cuando hay un atentado contra el presidente de los Estados Unidos, agarran y suben al vicepresidente y se lo llevan en un avión y lo meten en un búnker y lo separan? Porque el país no se puede quedar sin commander in chief, no se puede quedar sin jefe. Entonces, la Constitución prevé, ¿qué pasa si el presidente no está? ¿Nos quedamos sin jefe? ¿El Estado se queda sin cabeza? No, porque hay un vicepresidente que, dicho sea de paso, ya pasó por el filtro democrático del voto de la ciudadanía. Y esa es la primera opción en caso que el presidente no esté. Si no llevamos vicepresidente, el día de mañana quien gane la elección, porque todo lo que yo estoy analizando aplica para el partido RM, para el partido Cambio Democrático, para todos los partidos, esto es igual para todos. Esto no es algo exclusivo para el señor Mulino y es un ataque personal a su candidatura. Lo que pasa es que él cayó ahí, en estas circunstancias. Entonces, al final del camino, quiten toda la leguleyada que quieran decir, bombas de humo, lo que sea. Al final del camino, la papeleta de RM hoy y la papeleta de Alianza hoy tienen a un candidato a presidente y tienen un vacío en la candidatura a vicepresidente. Ese es el elemento principal. No puede haber, si el día desde la elección tiene que elegirse con el presidente, un vicepresidente, ahí va una papeleta colada que no cumple con eso que dice la Constitución. Yo no sé qué habrá dicho el procurador para darle vuelta a eso, pero eso está en la Constitución. Y a partir del momento en que la Constitución dice que tiene que existir un vicepresidente, esa papeleta y cualquier otra de cualquier partido que tuviera ese problema está violando la Constitución, porque puede producir de ganar alguno de un candidato en esa condición, en este caso el señor Mulino, puede producir que si el señor gana, entonces el país se queda sin vicepresidente. ¿Cómo vamos a llenar eso allí? El 1 de julio hay un juramento en la Asamblea. Ese juramento entonces también va a ser inconstitucional. Y ojo, que no está claro tampoco si lo que se vicia es solo la papeleta de esos partidos. ¿Qué tal si el día de mañana alguien dice, porque cualquiera puede poner una demanda de inconstitucionalidad, alguien dice que se vició toda la elección presidencial? Si el señor Mulino no gana, entonces él mismo, a través de otras personas, o no digo él, pero su partido, otra gente entusiasta, va y pone una demanda y dice, toda la elección es nula, no importa quién haya ganado. O sea, este problema no es cualquier cosa. ¿Qué dice? Ahora, si la Corte Suprema de Justicia mañana dice que no es inconstitucional, bueno, hasta ahí llegó el asunto. ¿Qué piensa brevemente, licenciada Ana Matilde, que tengo otro tema por acá? Sí, bueno, a Publio, que siempre me gusta escucharlo y que por su forma de análisis se ha convertido en uno de los referentes que también me gusta leer. Le digo que yo lo que pienso es que no es inconstitucional que el Tribunal Electoral haya llenado el vacío legal. Esa ha sido mi postura desde el día 1, en el sentido de que no hay una norma específica que pueda resolver el vacío que se generó con la inhabilitación del señor Martinelli. El Tribunal Electoral era plenamente competente para poder, interpretando la norma electoral, designar o subir a ese vicepresidente
a la condición o a la posición de presidente. Ahí es donde se genera otro vacío, que es el que plantea Publio y que el Tribunal Electoral también debió llenar. Exactamente. Se quedó corto, es otro elemento de la impugnación o de la demanda que no tiene que ver con el hecho de que Mulino no tenga la calidad o la posibilidad de llenar el puesto de candidato a presidente. Esa es mi posición. Pienso yo que el tribunal debió haberle dado la instrucción inmediatamente al partido RM de cómo, interpretando la norma electoral, elegían un vicepresidente para acompañar al señor Mulino. Ese es mi punto. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo no estoy cuestionando, por ejemplo, aparte de, permíteme aclarar que yo no tengo nada que ver con esa demanda que interpusieron. Yo no he puesto ninguna demanda a la Corte Suprema. Yo no conozco a la abogada que puso la demanda. O sea, cuando el debate jurídico salen copias de la demanda. Bueno, Ana Matilde, tenemos la mala costumbre de leernos esas cosas y opinar, ¿no? Pero yo no he puesto, porque hay gente que dice, ¿tú qué demandaste? Pues yo he opinado en la radio, en la televisión, y donde me pregunten de temas jurídicos que a mí me parecen interesantes y sobre los cuales creo que tengo algo que aportar, pues yo comento, pues no pasa nada. Pero lo que dice Ana Matilde es verdad, había un vacío en la ley, que ese es otro análisis por qué había un vacío, pero no perdamos tiempo en eso. Y entonces ellos llenaron y subieron a Mulino. Yo pienso que no lo podían subir desde el punto de vista legal, pero eso no es lo que se discute aquí. Ya lo subieron. Además, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia de la legalidad electoral. Y ellos decidieron subir al señor Mulino, lo subieron. Perfecto. Entonces, pero, ¿qué pasó ahí con el otro asunto? La propuesta que hace Ana Matilde iba a tener un problema legal porque ya los periodos habían pasado. Pero es que era más importante cumplir con la Constitución y llenar esa casilla. A lo mejor es como dice Ana Matilde, a lo mejor había otra vía, lo que sea. Ellos no podían dejar la casilla sin vicepresidente. Si el Tribunal Electoral, violando la ley o en contra de lo que yo pueda pensar o que lo que cualquiera, llena esa casilla o genera las condiciones para que se llene la casilla de vicepresidente, bueno, siempre habría alguien que pusiera una demanda de inconstitucionalidad, siempre habría alguien porque eso es parte del sistema democrático. Si no pudiéramos poner demandas y opinar, entonces no sería un Estado democrático. Pero si el Tribunal Electoral hubiera llenado ese espacio, mira, yo no sé, yo no podría cuestionarlo así tan categóricamente como hoy. Y en ese sentido yo coincido con lo que dice Ana Matilde. Pero yo no sé de qué manera pueden darle la vuelta a la cosa y decir que no importa que vayamos sin vicepresidente. O sea, se me acabó el tiempo, Publio, pero aquí no? un cliente hace un planteamiento interesantísimo. ¿Qué pasa en caso de que el fallo salga después de que, en caso de que Mulino gane, de que sea juramentado? Pues no sé, porque incluso puede haber otra demanda que demande, que diga que es inconstitucional la juramentación. Y ahí nos vamos. ¿Me explico? Yo no sé, o sea, yo no quisiera estar en el pellejo de la Corte Suprema hoy en día. La verdad que yo lo dejo de ese tamaño, pero ese es el aporte que yo hago. Yo no sé cómo le están dando la vuelta a eso, pero ahí está. Habría que ver si la Corte, por ejemplo, se aventura a un extrapetite más allá de la demanda, llena el vacío no llenado por el Tribunal Electoral, ordenándole al Tribunal Electoral que cumpla con su misión constitucional de la aplicación de la ley electoral para poder cumplir con la Constitución. Eso es lo que... Bueno, toca esperar en este momento. Vámonos al cambio. Gracias, don Publio, por estar con nosotros. A sus órdenes.